nosotros, como vemos, varias de las personas se acercan al presidente agradeciendo por la ayuda que se ha dado. Esta es, como se dice, una atención intergeneracional. Son niños, personas adultas, también varios miembros de diferentes instituciones educativas que se encuentran en este lugar. Como nuestras cámaras pueden en este momento graficar, son también actividades que se están realizando. Realmente causa muchísima alegría y felicidad la visita del presidente Rafael Correa aquí a este cantón, Calceta. Recordamos además que nos encontramos nosotros en vivo con estas imágenes. Presidente, muy buenas noches. Estamos en vivo con los informativos Ecuador TV bajo esta lluvia. Ahí está la cámara. Usted ha tenido realmente un largo recorrido en diferentes cantones. Y realmente vemos un poco la felicidad pese a todo el momento, como ellos se encuentran aquí y han recibido toda esta ayuda, ¿no? Actividades nacional e internacional. Presidente, cuéntenos un poquito. Bueno, Calceta ha sido muy golpeado también, el Cantón Bolívar y su capital cantonal Calceta, incluso para el nivel de destrucción, las pérdidas humanas fueron relativamente bajas, pero igualmente, que se pierde una vida es algo infinitamente costoso y doloroso. Aquí se perdieron 10 vidas. Pero de esto es que estamos hablando, compañeros, de esta clase de refugios, de albergues, porque como les decía, estamos pasando la parte más dura de la tragedia. Tratar de rescatar sobrevivientes, los cadáveres, las familias que han perdido ser querido, es lo más duro, pero es solo el inicio. Esto va a tomar meses, años, hasta poder reubicar a estas personas, encontrar lugares para hacer nuevas ciudadelas, reactivación económica, etc. Mientras tanto, primero, familias acogientes, segundo, bono para alquiler, y el último recurso es estos albergues, pero albergues verdaderamente dignos, de largo plazo. Entonces, este es el ejemplo de lo que queremos hacer y ya estamos haciendo, aquí en Calceta, Puerto Viejo, etc. Varias medidas que se han tomado también por parte del gobierno precisamente para poder ayudar a los más afectados, tanto en la provincia de Manabí como parte de la provincia de Esmeraldas. Bueno, sí, tuvimos que hacer unas medidas económicas. Duele mucho no ver cómo se quiere engañar a la población. No nos vamos a tener esas cosas. Yo sé que tenemos el inmenso apoyo del pueblo ecuatoriano de comprensión, pero de repente se va en la lista decir que otros países no se han tomado medidas económicas. ¿Que me digan cuál? En Chile, 2010, tuvieron que poner fuertes medidas económicas. En el 2015 no. Fue un sismo más fuerte, pero con mucho menos impacto en la población. Y el año anterior ya había hecho una reforma tributaria que le había dado como 8.000 millones de dólares, por eso no lo hicieron en el 2015, pero el 2010 sí. Japón, en el sismo de Ambato en el 49. Férez Cordero con el sismo del 87, alzó la gasolina. Entonces quiere decir que todos esos gobiernos, incluso de derecha, Colombia con Armero, ¿no? A finales del siglo pasado. Entonces quiere decir que todos esos gobiernos de derecha también son irresponsables, derrochadores. Es una barbaridad. El impacto de esto es tan grande que ningún país puede estar preparado y en consecuencia tiene que tomar cierta clase de medidas económicas. Es que no guardaron, hemos sido los que más hemos guardado, gracias a ese ahorro convertido en inversión. La tragedia ha sido mucho más grande. Por un momento pregúntense, pueblo ecuatoriano, para que no nos engañen, si esta tragedia hubiera ocurrido hace 10 años, hubiera sido el triple de lamentable. Porque no había puente de Bahía San Vicente, porque no había carretero Pedernales El Carmen por donde huyó la gente, porque no había camiones del ejército, porque no había helicópteros volando, porque no teníamos aviones de transporte, porque no teníamos comunicaciones, porque no teníamos hospitales móviles, porque no teníamos EQ 911. Entonces, por favor, aguardar la sensatez. Gracias a Dios el país ha estado lo mejor preparado que nunca para esta clase de tragedias, pero obviamente un sismo de casi 8 grados en escala de Richter va a crear graves estragos aquí en Alemania, en China, en Estados Unidos, donde sea. Anoche el COE Nacional también anunció que se iba a realizar un comité de reconstrucción. ¿Cómo va a funcionar esto, señor presidente? Sí, hemos estudiado varios modelos de post-desastre, básicamente terremotos. Creemos que el más eficiente fue el de Chile, estamos copiando un poco ese modelo, y es crear un comité especial de reconstrucción que va a estar presidido por el delegado del presidente, pero en este caso será el compañero vicepresidente Jorge Glass. O sea, su misión fundamental hasta mayo del 2017, cuando entreguemos el gobierno, va a ser la reconstrucción de Manabí, del sur de Esmeraldas, parte de Santo Domingo, en general las zonas de desastre, y el comité lo conformarán también representantes de los prefectos, representantes de los alcaldes, los ministros coordinadores y representantes del sector productivo con voz, porque siempre mantenemos el principio que en lo público, pues, el que toma las decisiones es el que tiene ese origen democrático, legitimidad democrática, pero obviamente siempre estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores. Después de la tragedia, acá los manavitas en Calceta, le da un ánimo, un aliento, ya que usted, no le importa la lluvia, está con ellos, dándole un abrazo, felicitándolo, señor presidente. Mire, yo no soy el que doy, recibo mucho, recibo muestras de increíble esperanza, de increíble trabajo, de increíble sacrificio, de increíble amor
por su tierra, por sus hijos, por la patria. Así que a mí esto me enriquece. En buena hora si algo puedo dar yo de mi parte, pero alguna vez me contaron que hubo un partido de fútbol aquí en Calceta, que a los 45 minutos del segundo tiempo el equipo de Calceta iba perdiendo 11-0 y metió un gol Calceta. Y alguien gritó al empate Calceta. Con ese mismo espíritu, al empate Calceta, al empate Ecuador, superaremos estos momentos difíciles. Gracias, presidente. No le interrumpimos más las actividades del presidente de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Nosotros continuamos con más información. Son imágenes en vivo que nos encontramos desde el estadio Juan Manuel Álava, aquí en Calceta. Nosotros vamos a continuar entregando más información. Como pudieron ver, ahí estuvo la explicación de cómo va a funcionar la comisión de reconstrucción anunciada anoche por el COE. Bien. Vamos nosotros en este momento a presentar también más notas nacionales. En la tarde se anunció que el río Damas en Santo Domingo se había desbordado por las lluvias. Tenemos el siguiente reporte. ¿Qué se ha caído acá la casa? Según un boletín presentado por el sistema de seguridad ECU 911, a las 0:36, a través de una llamada, fueron alertados sobre las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Damas e inundaron el centro de la parroquia Ayuriquín. Bueno, aparentemente es un deslave. Esperemos que las cosas se calmen un poco, las precipitaciones bajen. Esta situación generó desconcierto en los pobladores, quienes fueron evacuados del lugar y atendidos por los organismos de socorro, que acudieron ante esta emergencia. Media, 9. Por ahí subió el río. Ya después ya sentimos los gritos de todos y ya salimos apresurados. Según evaluación de la Junta Parroquial de Ayuriquín, fueron cerca de 80 casas afectadas y 15 totalmente destruidas. Sin embargo, el día de hoy la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de su cuenta de la red social Twitter, confirmó que son 300 las personas afectadas y 4 las fallecidas. La Policía Nacional informó que se realizan las tareas de evacuación de personas que quedaron atrapadas en vehículos. Mientras tanto, el ECU 911 confirmó que la vía Loax-Santo Domingo se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 72 y recomendó usar vías alternas, como la vía Calacalí, Nanegalito, Los Bancos, Puerto Quito, La Concordia, Santo Domingo, además de la vía Las Mercedes-Los Bancos, que se encuentra habilitada. Rodrigo Valladares, Ecuador TV. Precisamente ese era el reporte sobre el desbordamiento del río Dama en Santo Domingo, lugar donde el presidente de la República, Rafael Correa, acudió antes de llegar este día aquí en Calceta. Veamos. Este martes el presidente Rafael Correa visitó Santo Domingo de los Áchilas, provincia que también fue golpeada por el terremoto del pasado 16 de abril. La jornada inició con un recorrido por el albergue del recinto ferial, espacio que acoge a 436 damnificados. Aquí el primer mandatario se solidarizó con los afectados. Lo material se recupera y lo vamos a recuperar. Lo recuperable es la vida, la salud. Así que nuestro abrazo a todos los familiares de los fallecidos. Karen García es oriunda de Pedernales. Comenta que el desastre le arrebató todos sus bienes materiales. Es por ello que optó por venir a este lugar. A ver, pues, ¿qué nos dice el presidente? Pues si nos ayuda con casas, porque a la final, en el pueblito que yo le digo que nosotros vivimos, que se llama La Chorrera, allá casi no quedó casa parada tampoco. Ya en el cantón La Concordia, el jefe de Estado visitó el centro de acopio donde decenas de personas han acudido a dejar sus donativos. De igual manera recorrió el albergue de este sector. Los habitantes de este cantón claman por ayuda. Yo quiero que me ayude, porque yo donde yo vivo en una casa ajena, la casa se nos quiere caer de una pared. Ya, y las paredes de la cerca también se derrumbaron. De acuerdo al último informe emitido por el COE provincial, en ese punto del país se registran 8 fallecidos, 3 heridos y un total de 624 viviendas afectadas. Por su parte, el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, indicó las acciones a ejecutar. Hemos pedido con los gobiernos autónomos centralizados concluir el levantamiento de información, porque hay que hacer un censo. Posteriormente a eso, nosotros iniciaremos un plan o planes de vivienda a través del MIDUBI. En el transcurso de la tarde, el presidente también visitó el cantón El Carmen y zonas afectadas del centro de Calceta. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Precisamente también una de las ayudas que ha agradecido más el pueblo ecuatoriano ha sido de parte del Ministerio de Salud Pública, que ha enviado también una unidad móvil a Portoviejo. Nuestro compañero Gustavo Espinosa estuvo en la mañana conversando con los pacientes sobre la atención traumatológica que reciben. Veamos. Por favor, señores, me escuchan un
momento. La atención es normal. Shirley García asegura que su padre se recupera satisfactoriamente de una fractura craneal. No, lo que pasa es que mi papá lo tenemos enfermo, o sea, al pasar del terremoto, ahí le dieron de alta, pero él tiene problemas internos en su cráneo y por eso lo traemos aquí, porque hay buenos médicos. Lo que más estamos atendiendo son pacientes traumatológicos con fracturas expuestas o cerradas, las cuales han sido solucionadas y dando tratamiento quirúrgico con reducción y osteosíntesis aquí en el hospital. La coordinadora del hospital móvil relata de dónde se trasladó a este conjunto de tráilers, uno de ellos con quirófanos y un área postoperatoria. Nosotros estábamos ubicados en la ciudad de Ambato dando contingencia al hospital regional que está en construcción. Obviamente el 16 de abril, por el terremoto ocurrido en la costa, fuimos inmediatamente trasladados a esta zona, la ciudad de Puerto Viejo, como contingencia para la atención en emergencia. La seguridad en este recinto hospitalario, instalado en la avenida Manabí de Puerto Viejo, está a cargo de la Brigada Patria de Fuerzas Especiales. Lo que nosotros estamos haciendo es primeramente dar la seguridad en la parte externa y en la parte interna. En la parte externa permitiendo que puedan ingresar y fluir lo que es los vehículos. Y en la parte interna nosotros con los pacientes principalmente dándoles consejos sobre la situación que se está viviendo y que mantengan la calma, que todo va a estar volviendo a la normalidad. Pasada la etapa crítica de la emergencia, ahora se presta atención a casos febriles, principalmente en los niños. Para ese problema del agua, está tomando agua y tiene infección en las vías estomacales. Ha presentado hoy día en la mañana, está con vómito y diarrea y fiebre muy alta. Sin embargo, llegan más médicos voluntarios de Quito y Guayaquil para evitar que casos menores se agraven. Con imágenes de Javier Alarcón en Puerto Viejo, provincia de Manabí, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Y mientras nosotros continuamos aquí en Calceta, cantón de Manabí, vamos también a darle paso a nuestro compañero Javier Ceballos, que se encuentra en Muisne, en la provincia de Esmeraldas. Adelante, Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Mariux? Un gusto saludarte, un abrazo cordial a todos los televidentes de Noticias 7, que día a día, noche tras noche nos sigue a través de la señal de Ecuador TV. Nosotros seguimos aquí en la ciudad de Muisne. Hemos hecho un recorrido durante este día que ha estado muy caluroso, nos ha acompañado el sol durante toda la jornada y eso nos ha permitido también un poco visualizar ciertos sectores de esta ciudad donde se sienten todavía los estragos del terremoto del pasado 16 de abril. Recorrimos un barrio, hablamos con pescadores de esta localidad quienes exponen sus preocupaciones, primero respecto a su temor que todavía tienen de salir a faenas de pesca en alta mar o acá en el río Muisne, y también quienes exponen sus preocupaciones sobre todo porque tienen deudas pendientes, las condiciones de trabajo no son las mejores por el momento y piden a las autoridades bancarias, tanto de la banca pública como privada, cierta flexibilidad para tratar de solventar sus compromisos económicos. Sobre estos dos temas les presentamos el siguiente video, les ponemos a su consideración. La gran mayoría de los 29.000 muisneños se dedican al comercio, a las actividades agrícolas y a la pesca. Luis es uno de aquellos pescadores artesanales que tiene esa capacidad de conocer el comportamiento del mar y a la vez sentir temor y respeto al saber de lo que éste es capaz. Desde el terremoto no ha salido de pesca. Con conocimiento de causa asegura que las condiciones para las jornadas en el río y en alta mar no son las mejores. Cuando hay terremoto, pues el agua por abajo del mar se bate lleno de lodo, entonces la carnada no ve, entonces por el motivo de eso no hemos salido, pero gracias a Dios a ver si en la semana que viene se puede salir, diga. Como él, colegas de pesca tienen deudas con instituciones financieras públicas y privadas. Pide facilidades para cumplir con sus obligaciones. Los gerentes de banco tienen que también darse cuenta ahora con este terremoto que ha habido, pues también tienen que alargar los plazos o ayudar. Pues. Este es uno de los sectores más afectados por el terremoto. Es conocido como el barrio chino. 14 familias se quedaron sin nada. Yesenia Mero decidió salir de un albergue y construir de manera primaria este refugio, porque su hija de apenas un año empezó a tener complicaciones en la piel debido a la humedad que provocan las lluvias que de manera esporádica caen en esta zona de Esmeraldas. Ya eso estaba feo porque llovió, todo se llenó de agua, uno no podía dormir, lodo y lleno de agua. Ya, y esa noche yo tuve que venirme con mi hija para acá, teníamos una cama ahí dormimos. Quienes aquí habitaban
esperan el ofrecimiento de la autoridad provincial de ser reubicados. En Muisne, con imágenes de Ángela Guagüeña y Jonathan Benalcázar, Javier Ceballos, Ecuador TV. 19 horas con 12 minutos, información en vivo desde Muisne. Yo me encuentro justamente en lo que aquí se denomina Muisne Nuevo. En la parte de atrás, justamente ustedes observan a mis espaldas, es la parte insular de Muisne, es la isla de Muisne donde sus habitantes gozan de energía eléctrica, los principales servicios básicos que poco a poco ya van recobrando su normalidad tras los acontecimientos que ya todo el país conoce. Y en materia de reconstrucción, por iniciativa también gubernamental, se conformó ya un comité de reconstrucción. Esta se encargará justamente de coordinar todas las políticas para justamente dar de mejores condiciones a los pobladores que han sido afectados por este terremoto. César García preparó este informe y nos expone cuáles son los alcances de este comité. Adelante. Así lo anunció el vicepresidente de la República. Que nos permitan articular todos estos ejes de acción que van desde las acciones inmediatas que ya están en marcha, la reconstrucción en sí mismo, que es una gran cantidad de infraestructura que tiene que ser recuperada. Desde el gobierno central, cada ministerio coordinador ejercerá acciones multisectoriales. Estos son Ministerio de Seguridad, de Desarrollo Social, sectores estratégicos, producción, talento humano y de la política. En pos de la reconstrucción y reactivación. Ya pasamos la emergencia, pero es momento de pensar en cómo avanzamos, en cómo reconstruimos, cómo volvemos al día a día. El área social es fundamental, pues se trata de estabilizar a los damnificados en albergues y garantizar la provisión de alimentos. Se está evaluando la entrega de tarjetas que puedan ser consumibles directamente, así también reactivamos por el otro lado el tema económico. Otro actor en este comité son los GATS, quienes explican que además de atender las vías afectadas, su papel en la reactivación productiva será protagónico. Hay que cambiar un poco la actividad productiva de alguna de la gente de las familias, ¿no? Y otra, buscar nuevos mercados. Por último, la empresa privada que ya planifica aportar en dos frentes. El primero tiene que ver con el emprendimiento propiamente dicho de la zona, identificar fuentes de negocio que estén vinculadas, por ejemplo, a la agroindustria, a la generación de servicios. Las empresas han diseñado varios tipos de viviendas temporales hasta que puedan llegar las viviendas definitivas. Pero al final del día, hay que dar una solución de vivienda definitiva a todos los habitantes de la zona. En eso también vamos a trabajar. Una estrategia integral que se verá respaldada por los fondos que se recauden producto de la Ley de Contribución Solidaria, que por transparencia podrá ser monitoreada por cada ciudadano por medio de un link especial en el portal del Ministerio de Finanzas. César García, Ecuador TV. 19 horas con 15 minutos antes de despedir este informe desde Muisne. Les contamos que estamos justamente preparando un reporte de cómo está la atención en cuanto al sistema de salud para beneficio de los pobladores de aquí, de esta ciudad esmeraldeña. Y desde aquí nos vamos hasta Calceta, en los exteriores del estadio Juan Manuel Álava. Allí está Mariuxi Mosquera, quien nos va a contar los detalles y qué es lo que está sucediendo allá en esa ciudad de Manabí. Mariuxi, muy buenas noches. Gracias, Javier. Más adelante mantendremos el contacto para conocer nuevos detalles desde la provincia de Esmeraldas. Son exactamente las 7 de la noche con 17 minutos. Nosotros les queremos también anunciar que el día de mañana se tiene prevista también la visita de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Ollanta Humala. Evo Morales llegaría por la mañana hasta la base aeronaval de Manta y por la tarde lo haría el mandatario de Perú. Pero vamos a conocer cuál es la expectativa que se genera en nuestro país por la llegada de ambos mandatarios. Tras el terremoto de 7.8 grados que sacudió al Ecuador el pasado 16 de abril, la solidaridad de los países vecinos no se hizo esperar. Desde que se conoció la tragedia, el Perú envió 60 toneladas de ayuda humanitaria. Este lunes zarpó además el buque multipropósito Tacna, el más grande de la armada de ese país, con un hospital itinerante con 30 especialistas en atención de heridos y otras 318 toneladas entre medicinas, cobijas y alimentos. Para poder ayudar en este caso a nuestros hermanos ecuatorianos a que en la brevedad posible puedan nuevamente retomar la normalidad
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, apoyó a nuestro país con 3 aviones Hércules con cargamento para ayudar a los afectados. Con más de 40 toneladas enviadas, se destacan insumos como ataúdes plegables, pañales, plásticos, agua y medicina. Morales también facilitó a 51 de sus rescatistas para colaborar en la recuperación de cadáveres y personas atrapadas. Si queremos recibir, hay que saber dar. Somos de la familia de Solidaridad. Nuestra solidaridad en práctica. Estamos aquí, hermano Rafael. Para este miércoles se espera la llegada de los mandatarios Ollanta Humala y Evo Morales al Ecuador. Junto al presidente Rafael Correa recorrerán las zonas devastadas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, continúan las ayudas, los gestos de solidaridad de todo el mundo. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado internacional a seguir ayudando a la población ecuatoriana afectada por el terremoto. El coordinador residente de la ONU en Ecuador, Diego Zorrilla, aseguró que la reacción del Ejecutivo tras el terremoto fue inmediata y oportuna. Una felicitación al gobierno del Ecuador por la rapidez con la que se han tomado medidas que han permitido habilitar los sistemas necesarios para que pueda canalizarse la ayuda humanitaria nacional e internacional. Pero esta no es la primera vez que la ONU reconoce la labor gubernamental en esta tragedia. La semana pasada, el propio secretario general Ban Ki-moon destacó la distribución de ayuda a los afectados, así como las labores de rescate que continúan hasta el momento. Inclusive, en su visita a Ecuador, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien, reiteró la labor de las autoridades para enfrentar las consecuencias del desastre. Sin embargo, hasta ahí no queda la solidaridad y ayuda de la ONU, puesto que desde este organismo se plantean acciones para atender a miles de personas afectadas por el terremoto. Y a su regreso a Nueva York, el señor O'Brien lanzó un llamado internacional de importe de $73 millones para apoyar al gobierno del Ecuador en cubrir las brechas que identifique el propio gobierno. Zorrilla indicó que ya se entregó un monto inicial de $7 millones, los cuales han sido ya utilizados beneficiando a varias poblaciones. Los sectores de agua y saneamiento, los sectores de albergues y viviendas, y restablecimiento de viviendas unifamiliares, el sector de alimentación y el sector de protección y el sector de salud. Esta ayuda económica será administrada por Naciones Unidas para responder a las necesidades fijadas por Ecuador y que cubriría al menos 3 meses. Nosotros tenemos el deber de complementar estos recursos con las acciones que ya está llevando adelante el Estado y las diferentes acciones de la sociedad civil. Llamado internacional que ya tiene donantes iniciales. USDA, que es el ente de asistencia humanitaria del gobierno de Estados Unidos de América, ha hecho ya una contribución de $500 000, tengo entendido, para el Programa Mundial de Alimentos, que es uno de los socios. Estamos ahora desarrollando, dentro de este llamado, estamos desarrollando los planes sectoriales de respuesta y estamos desarrollando los proyectos específicos. Según cifras de Naciones Unidas, al menos 720.000 personas necesitan todo tipo de ayuda. Olga Velasco, Ecuador TV. Y como ya se lo conoce, la reconstrucción de las provincias afectadas aquí en el Ecuador podrían durar muchísimos años. Varios años se ha calculado, de 3 a 4 años. Sin embargo, la CEPAL enviará un equipo multidisciplinario para evaluar los daños y conocer con exactitud cuál será el tiempo de reconstrucción de las provincias afectadas. Tras un fenómeno natural, un país tiene 3 mecanismos para generar recursos que le permitan afrontar la emergencia, según explica Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación y Desarrollo. La primera es activar las líneas de crédito de contingencia con organismos multilaterales. En este caso, Ecuador dispone de $630 millones, de los cuales 160 ya están disponibles en el territorio. El segundo tiene que ver con las medidas tributarias. El Ejecutivo anunció 5. Las contribuciones de las personas y de las compañías es por una sola vez y en el caso del IVA es máximo por 1 año. Y el tercer mecanismo es ajustar el presupuesto general del Estado. Tras este terremoto, el Plan Nacional de Desarrollo deberá reformularse. Para eso es necesario un balance preciso de las afectaciones. La Comisión Económica para América Latina colaborará en esta tarea, enviando un equipo multidisciplinario a las zonas más afectadas. Por ejemplo, en el área social, salud, educación, vivienda. En el área de infraestructura tenemos agua y saneamiento, electricidad, transporte. Y en el sector productivo, por ejemplo, la parte de agricultura, pesca, turismo. Los expertos llegarán al país el 1 de mayo, pero en las reuniones preparativas, Omar Bello, coordinador de la unidad de desastres de este organismo, aseguró que la reacción inmediata del Ecuador fue positiva. Juiciosamente está de alguna forma
poniendo todos sus esfuerzos en ese tema, confortando a las personas que perdieron a sus seres queridos, a los heridos. Bello precisa que la reconstrucción demorará varios años. Este buen diagnóstico obviamente se va a acompañar de una cantidad de políticas, una estrategia para de alguna forma en un mediano plazo llegar a la superación de las consecuencias que este evento ha tenido para este país. Proceso que necesitará de la participación de todos los sectores, públicos y privados. La planificación no puede ser impuesta desde el gobierno central, tiene que ser hecha en conjunto con los gobiernos locales. De hecho, saben mejor que nadie porque están ahí en el territorio. El informe estará listo en 5 o 6 semanas. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y también les contamos que la Asociación de Seguros Privados, como el BIES y también el Ministerio de Finanzas, entregan sus aportes para que sean incluidas en el proyecto de ley para las afectaciones de nuestro país por el terremoto. La Comisión de Régimen Económico volverá a sesionar este miércoles. Su objetivo es dar un tratamiento urgente al proyecto de ley solidaria en beneficio de las poblaciones afectadas por el terremoto. La urgencia, según el asambleísta de País, Galo Borja, se debe por cuanto se necesita lo más pronto posible revitalizar las zonas de mayor impacto de este desastre natural. Esta es una de las medidas que se están tomando por el gobierno, que es en la parte impositiva, que va a ayudar a otra serie de medidas que tiene que hacer el gobierno durante un proceso hasta que se recuperen estas poblaciones. Es por ello que se ha solicitado la comparecencia de varias autoridades de esta mesa legislativa, aunque hay una de importancia adicional para el asambleísta social cristiano Franco Romero. Los representantes de las compañías de seguro, para saber a cuánto asciende el monto que van a pagar ellos, y vamos a exigir que paguen, porque a veces en este país son muy reticentes las compañías de seguro a pagar las pólizas de los siniestros. Desde la flamante bancada conformada por Pachacuti, exoficialistas y algunos asambleístas del partido Avanza, se insiste en que lo principal será la fiscalización de estos tributos especiales previo a cualquier respaldo. Ojalá en un fideicomiso que pueda ser de carácter mixto, entre gente del gobierno y gente de la sociedad civil. Algo que no tiene sentido, responde Borja, no solo en el aspecto técnico, sino principalmente en el tema humano. Yo no creo que exista persona que atente contra este propósito de recuperar y de ayudar a personas que han sido afectadas terriblemente por este terremoto. Más aún, cuando desde el Servicio de Rentas Internas se ha dejado claro incluso quiénes serán los aportantes de esas contribuciones solidarias especiales. Por ejemplo, solo 4.000 personas aportarían por una sola vez el 0,9% sobre el patrimonio, cuyo valor excede el $1.000.000. Alex Llanos, Ecuador TV. Y continuamos en vivo, transmitiendo este informativo desde Calceta, precisamente en el interior del estadio Juan Manuel Álava, donde, como ustedes pueden observar, están las carpas que acogen a las personas afectadas por el terremoto en este cantón. Siguen llegando los camiones de ayuda, de víveres. Más adelante estaremos conversando con ellos. También diferentes elementos de varias instituciones gubernamentales se encuentran apoyando en este duro momento para nuestro país. También queremos contarle que existen dos posiciones diferentes frente al 1 de mayo, Día del Trabajador. Por una parte, el FUT dice que va a mantener las marchas y que marcharán ese día. Por otra parte, el CUT dice que van a realizar acciones solidarias en apoyo a los afectados por el terremoto. El gobierno nacional hace un llamado a las organizaciones sindicales a deponer actitudes y que este año la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo, tenga otra connotación. Esto ante la emergencia que vive el país tras el terremoto del 16 de abril. Como gobierno nacional hemos tomado la decisión de concentrar todas las energías y nuestros esfuerzos hacia la reconstrucción de Manabí, que todas las convocatorias en este momento tienen que ser concentradas hacia la zona de afectación. A la víspera de este pedido, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se pronunció. Y este domingo sus actividades se concentrarán en las zonas afectadas por el terremoto. Y a su llamamiento a la sociedad ecuatoriana para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas. Por su parte, el movimiento Alianza País también decidió suspender cualquier tipo de concentración y marcha para que sus militantes puedan colaborar en lo que sea necesario con los damnificados. Esa será la manera de celebrar
ponernos todos nuestra ropa de trabajo, ir con nuestras manos a dar un mensaje de unidad y de que este país se levantará con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras en estos momentos difíciles. Estas decisiones contrastan con la tomada por centrales sindicales críticas al gobierno. Es así que el Frente Unitario de Trabajadores mantiene su decisión de salir a las calles el próximo domingo, con la diferencia que en esta ocasión, a las consignas políticas levantadas por sus integrantes, se sumará la entrega de donaciones para los damnificados de las provincias. La marcha mundial, pero sobre todo es para reivindicar el papel de los trabajadores, no solo en el tema laboral, sino también en el tema solidario. Y la solidaridad tiene que ver también con la movilización. Para conocer el número de trabajadores afectados por este terremoto, el Ministerio del Trabajo ya inició acciones. Estamos haciendo actualmente es recolectar información de cuáles han sido las empresas más afectadas, cuántos trabajadores han sido afectados. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en lo internacional les contamos que por cuarta vez es enterrado el cuerpo del escritor Pablo Neruda. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en 5 estados se realizan ya las elecciones primarias. Más en el siguiente resumen internacional. El Senado de Brasil instaló la comisión para evaluar el juicio político contra Dilma Rousseff. La misma está integrada por 21 senadores y sus suplentes, de mayoría opositores, y tiene 10 días para debatir el informe sobre la acusación contra la mandataria, el cual será debatido y votado por el máximo organismo legislativo. Por cuarta vez fue enterrado el cuerpo del escritor Pablo Neruda en el balneario de Isla Negra, en Chile. Esto después de que sus restos fueran exhumados para investigar si fue asesinado en la dictadura de Augusto Pinochet. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral acordó activar el proceso para el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, y con ello se da paso a la entrega del formulario solicitado por la oposición para recoger las firmas necesarias. Las elecciones primarias de Estados Unidos se reanudaron hoy en 5 estados, entre ellos Connecticut, Rhode Island y Pensilvania, a solo 6 semanas de que concluya el proceso. Están en juego 172 delegados republicanos y 462 demócratas para las convenciones nacionales de ambos partidos que se celebrarán en el mes de julio. El centro de detención Moria en la isla griega de Lesbos se convirtió en escenario de un motín con contenedores en llamas y gas lacrimógeno. Las condiciones infrahumanas del centro y la vulneración de los derechos de los refugiados dieron paso a la revuelta que se dio durante la visita del ministro de Asuntos de Migración griega y un funcionario holandés. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y ya para despedirnos les mostramos las imágenes de lo que comentábamos hace algunos minutos. La ayuda continúa llegando. Los colchones, bebidas, kits de alimentos, de productos de aseo personal están llegando hasta el estadio Juan Manuel Álava, ubicado en Calceta, cantón de Manabí. Los elementos militares continúan trabajando sin descanso pese a la lluvia que nos ha caído durante estas últimas horas. Ahora un poquito más leve. Sin embargo, nosotros queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan acompañando con la actualización de toda la información, gracias a todos los equipos de Ecuador TV que se encuentran desplegados en diferentes puntos de nuestro país para entregarle a usted la información inmediata y veraz. Los esperamos 9 de la noche aquí por Ecuador TV. Buenas noches.